Y la tercera característica es el testimonio de la iglesia. Por favor, vamos a Hechos 2:47. Nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Imagínense. ¿Sabe lo que es teniendo favor con todo el pueblo? Hoy día, si usted le pregunta a una persona no creyente, ¿qué es la primera opinión que da de la iglesia? Que somos delincuentes, que somos ladrones, que somos estafadores, que engañamos a la gente, que estamos locos. Y en ese tiempo la iglesia era tan poderosa, tenían tanta hermandad, eran espirituales, que la gente que estaba afuera quería entrar a la iglesia. Ellos no tenían ni siquiera salir a decirle a la gente, ven a Cristo. No, la gente quería entrar a la iglesia. El Señor añadía todos los días los que iban a ser salvos, todos los días. Imagínate, pastor tendría que ampliarse hasta la esquina. En un año. ¿Y por qué nosotros no lo conseguimos? Si esa iglesia, como le dije al principio, se congregaba Superman, Batman, la Mujer Maravilla ahí, que tenían tanto poder. No, hermano, se congregaban personas de carne y hueso igual que nosotros. Pero tenían otro concepto de la palabra de Dios. Tenían otro concepto de la iglesia. Tenían otro concepto de la hermandad, otro concepto de la espiritualidad. Orando en todo tiempo, haciendo tesoro en el cielo, con una vida santificada en Cristo, amando a Dios por sobre todo, trabajo, vida social, interés personal, negándome a mí mismo, siendo hacedor de sus enseñanzas, amando al prójimo como a mí mismo, teniendo a Dios como primero antes que mi propia vida. Eso era la iglesia, ese era el testimonio de la iglesia. Por eso la gente estaba afuera y quería entrar, porque cuando la gente veía que los cristianos eran utilizados como antorchas en las calles, que los lanzaban a los leones, decían, pero ¿y él por qué va a morir por eso? ¿Por qué no dice que no? ¿Y por qué decía que no? Porque él creía, tenía fe. Tenía una fe de verdad. Tenía una fe de verdad, hermano. Tenía una fe real. Si algún día la iglesia hoy tuviera que ser filtrada. Mira, yo te voy a darte un ejemplo. A mí recuerdo un amigo de México me dijo una vez una historia que en una iglesia de un pueblo había un narcotraficante. Y el narcotraficante era malo, tenía a todo el pueblo asustado. Un día entró a la iglesia con una pistola en la mano y le dijo, los que tienen fe, que se queden porque los voy a matar. Pero el que no tiene fe, le doy 10 segundos para que se vaya. La mitad de la iglesia se fue. Y cuando la mitad de la iglesia se fue, escondió la pistola y le dijo al pastor, sigamos, ahora quedaron los verdaderos. Es fácil creer hoy día, hermano. Es fácil creer. Pero en los momentos malos, en tus peores momentos, es cuando Dios se glorifica en tu vida. No andes detrás de la prosperidad, que Dios me va a darme todo, que no, que yo, que... No, hermano. Cuando usted esté pasando el peor momento de su vida, ore más, lea más la palabra, porque en ese momento Dios se va a glorificar. Cuando usted termine esa prueba, levante las manos y dígale al Señor, hoy estoy en victoria, Señor, porque hoy me mostraste tu poder. Un día más me mostraste tu poder. Ahora sí, porque el cristiano, hermano, nace de la pelea contra el mal. De nuestros peores momentos es cuando nosotros más nos fortalecemos en el Señor y es cuando más crecimos. Y es cuando avanzamos un pasito más cerca del Señor y un pasito más cerca del Señor. En Hechos 5, del 13 al 16, dice la palabra de Dios, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lecho para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritu inmundo y todos eran sanados. Eso era el testimonio, hermano. Gloria a Dios, eso era un testimonio de una iglesia. Hoy en día salimos que afuera la gente es capaz de pedirnos oración, de traer a los enfermos para que nosotros oremos por ellos.
¿Y por qué en ese tiempo lo hacían? Porque la gente veía la fe, el que no creía en Cristo, el que no creía en Dios, veía la fe de las personas que estaban reunidas ahí y que eran perseguidas y que eran muertas y que no cesaban, que no paraban. Eso era una iglesia, hermano. Eso era una iglesia del Cristo. Eso era una iglesia de Jesucristo. Una iglesia que a pesar de todo lo que estaban pasando seguían creciendo y que la gente incluso le traía de afuera a los enfermos para que ellos los pudieran sanar. Porque sabían que lo que ellos creían, lo creían de verdad. Y lo mostraban con hechos, con hermandad, lo mostraban con espiritualidad y lo mostraban con un testimonio como iglesia. Yo le digo, hermano, hoy, si cada uno de nosotros se mete más con el Señor, esta iglesia va a ser más fortalecida. Va a ser más fortalecida. Y nosotros todos juntos, con una verdadera fe, somos capaces de mover montañas. Porque Dios no miente. Y si Dios lo puso en su palabra es porque así será. Pero tenemos que tener fe, po, y tenemos que fortalecernos en el Señor de verdad. El pueblo les temía, veían el poder de Dios en ellos. El pueblo lo respetaba porque veían el poder de la fe en Cristo. El testimonio de la iglesia llamaba a los incrédulos a querer tener lo que ellos tenían, sin importar el sexo, hombre o mujer, en tanto la fe que sacaban a los enfermos, como les decía, para que ellos los pudiesen sanar. En Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Qué crecía, hermano? La palabra del Señor. ¿Qué crecía? La palabra. Eso nunca lo olviden, hermano. Aquí venimos a oír palabra del Señor.